Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos en este sábado tan lindo, en este sábado con tanto movimiento sobre la interbalnearia, mucha gente que se va hacia el este y mucha gente que se va hacia Montevideo, probablemente para poder disfrutar un poco de estos eventos deportivos que tenemos el día de hoy. Y bueno, y mientras estamos en esta jornada especial, diferente, probablemente también haya un momento en el cual, tanto sea en la ruta o en tu casa o donde sea que te encuentres en este momento, puedas tomarte un tiempo para compartir sobre temas de salud emocional, como hacemos cada semana, para que podamos hacer una pausa en nuestra jornada habitual y que en esa pausa podamos pensarnos y bueno, y siempre tender hacia lo que son nuestras metas, nuestros objetivos de bienestar, que es lo que tratamos de lograr. Mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en Psicología y este espacio entonces se propone para esto, para crecer juntos emocionalmente. Hoy nos acompaña Alfredo Pereira en los controles y bueno, y les mandamos a ustedes un fuerte abrazo y una bienvenida a este diván, donde hoy vamos a conversar un tema súper interesante. Un tema que no siempre tenemos la información, pero que nos implica a todos, porque posiblemente estamos posicionados desde miradas más tradicionales sobre el tema. Y bueno, y hoy probablemente en lo que vamos a conversar puedas identificarte y puedas ver que tal vez no te concebías de una manera justa o no eras como creías. Porque hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia. El concepto de inteligencia, un concepto que en psicología ha sido de interés, un concepto que ha sido estudiado a través de diferentes corrientes de psicología y donde se clasifica a la gente, ¿no? Vamos a pensar un poco acerca de ese tema, porque cuando pensamos sobre la inteligencia, sabemos que siempre ha sido medido, cuando la psicología entró en este mundo de que todo debe ser cuantificado, si no la psicología no sería una ciencia, cuando aparece esta cuestión de que todo tiene que llevar un número, una experimentación a la que se la puede cuantificar, surgen todos los test psicológicos. Y dentro de esos test psicológicos surge el test de inteligencia que no medía justamente la inteligencia emocional, ¿no? Sino el test de inteligencia donde se veía el coeficiente intelectual de las personas. Un test que se sigue aplicando muchísimo, que se aplica mucho a niños en la etapa escolar y que clasifica a las personas, porque si tú te haces uno de estos test, vas a ver de que vas a obtener un resultado expresado en un número que es de coeficiente intelectual. Y en base a ese test es el que se puede clasificar a las personas acorde a su inteligencia, ¿no? Desde deficiencia mental, que sería lo más bajo, esto es si obtenés menos de 69 puntos en total en el test, hasta inteligencia muy superior, que es más que superdotado, ¿no? Es como esa inteligencia muy superior tiene que ver con la superdotación, que es más de 130. En ese rango intermedio se van a mover otras clasificaciones de la inteligencia según este test, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si tenés un puntaje de 70 a 79, es un retardo mental muy leve, en realidad hasta 70 se considera retardo mental leve y de 70 a 79 es como limítrofe, estás ahí, ¿no? Se clasifica como que tu nivel de inteligencia es descendido, pero bueno, podés funcionar bastante bien, ¿no? Y después de ahí en más son niveles clasificados como normales, digamos, entre 80 y 110 son los niveles que se considera una inteligencia normal, según en qué matiz esté cercano al 80 o al 110, se considera inteligencia normal, más cercano al limítrofe o a lo superior. Ya más de 110 o 119, mejor considerarlo desde 119, se considera inteligencia superior y más de ahí superdotación, ¿no? Como decíamos, más de 130.
Bueno, estas clasificaciones son clasificaciones que hemos escuchado, ¿no? Gente que se aplica a los test. La escala de inteligencia surge entonces en este marco de una psicología que buscaba cuantificar todo, una psicología que buscaba ir acorde a las exigencias de lo que era ser ciencia en aquel momento, ¿no? Y se desarrolla de la mano de Binet y Simon en 1904 esta escala que se llama la escala Wechsler, y ahí tenemos los WISC para niños y los WISE para adultos. Es un test que tiene muchas pruebas, tiene pruebas que miden la inteligencia desde el punto de vista verbal. Por ejemplo, te hacen preguntas, ¿qué es paraguas, supongamos, ¿no? Entonces, según la respuesta que des, la calidad de la respuesta que das, se pone 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, según lo que digas, ¿no? Este test, por ejemplo, hubo que adaptarlo a Uruguay porque los niños daban respuestas a este test que desde el test original estaban como vistas como incorrectas. Por ejemplo, una de las preguntas decía que era salir, y la respuesta de 2 puntos para el test era ir afuera. Pero los niños de Uruguay decían pasear, porque para los uruguayos cuando decimos salgamos o vamos a salir es pasear. Entonces hubo que baremar, o sea que hubo que ajustar el test a nuestro contexto. Pero el test tiene diferentes pruebas que miden estas cosas, como decíamos, todas las habilidades verbales, que expliques con tus palabras algunas cosas, y se van puntuando y se va midiendo cada respuesta y se logra un puntaje total. Por otra parte, el test mide habilidades que tienen que ver con lo lógico-matemático, entonces respuestas que tienen que ver con la lógica. ¿Qué harías? Por ejemplo, una de las preguntas para los niños, ¿qué harías si ves que sale humo de la ventana de la casa de tu vecino? Entonces ver qué tipo de respuestas da el niño, si son respuestas lógicas o no, y se le va puntuando, ¿no? Para adultos también tenemos este test, pero con otro tipo de preguntas, lógicamente. Y después también el test tiene algunas cuestiones de resolver ejecutivamente, ¿no? Copiar una figura que se te muestra, no dibujando, sino armando con unos cubitos. Tiene como una serie de pruebas. Si bien desde 1904 al día de hoy se le ha ido ajustando algunas cosas a estos test, lo cierto es que están muy focalizados en medir lo lingüístico y lo lógico matemático. Y de hecho, si nosotros pensamos en las concepciones que tenemos nosotros sobre la inteligencia, vemos que se valora mucho eso, ¿no? Si sos bueno en la parte de lengua y sos bueno en la parte de matemática. Las escuelas priorizan mucho esto también. No se prioriza tanto a ver si tenés buena inteligencia emocional o si tenés buena inteligencia a lo artístico. No se miden estas cosas, sino que la lengua y la matemática es como lo más, que se pone más énfasis, ¿no? Lo cierto es que la psicología ha estado pensando sobre este concepto de la inteligencia y se definió en principio como la capacidad que tenemos todos de adaptarnos con éxito a determinadas situaciones. Y ver también de que los componentes de la inteligencia son los mismos para todos, decía la psicología: analizar, generalizar, sintetizar, anticiparse, planificar, identificar problemas, resolverlos y el pensamiento abstracto. Esta cuestión del pensamiento abstracto es una de las cosas que mide este test. Yo, por ejemplo, recuerdo en una oportunidad, estuve trabajando un tiempo en un servicio de psicología donde se daba atención psicológica a personas con retardo mental y sus familias. Entonces se trabajaba por dar como un poco de autonomía, ¿no? De que la persona consiga un trabajo, de que consiga una pensión, todo ese tipo de cosas que a veces las familias no habían podido desarrollar por sí mismas. Y una de las cosas que hacíamos era aplicar el test de coeficiente intelectual, porque para poder solicitar una pensión, por ejemplo, tenés que tener ese test hecho, que avala que realmente tenés un coeficiente intelectual descendido, ¿no? Y había una chica, por ejemplo, que tenía 26 años en aquel momento, al que yo le estaba explicando este test, y una de las preguntas que le tenía que hacer decía, ¿por dónde sale el sol? Y esto que hablábamos del pensamiento abstracto, ¿no? Decir que por el este es un pensamiento es una idea abstracta. ¿Cuál era la respuesta que ella me daba y que es esperable para cuando no hemos desarrollado estos aspectos? Ella me decía, por las nubes. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que las respuestas que se van dando al test van mostrando la capacidad de abstracción de la persona también, ¿no?
Bueno, estas ideas de cómo es la inteligencia y de cómo se mide han llevado a diferentes psicólogos a lo largo de las últimas décadas a teorizar acerca de la inteligencia. Entonces estas son términos o cuestiones que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana. Qué inteligente que fulanito, menganita. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con que es inteligente? ¿A que saca buenas calificaciones? Porque hay gente que no saca buenas calificaciones, ¿y eso qué significa? ¿Que no es inteligente? ¿Te considerás vos inteligente o considerás que no? ¿Cómo medís si sos inteligente o no? ¿En qué te basás? ¿En qué te estás posicionando para decir si tenés buena inteligencia o no? Otra pregunta sería, ¿se puede desarrollar la inteligencia o siempre tenemos la misma? Porque vamos a pensar que estas escalas que se aplican, como decíamos, el WISC para niños y el WISE para adultos, determinan que tu nivel de inteligencia va a ser el mismo siempre, que si a vos te hicieron un test, un WISC, cuando tenías 8 años y te dio, por ejemplo, coeficiente intelectual 90, ese va a ser tu coeficiente intelectual toda la vida. Si te lo miden en otro momento, te va a dar prácticamente igual, porque puede haber una pequeña variación en el examinador, en quien aplica el test, que considere alguna respuesta de 2 o de 1, si bien están todas las respuestas detalladas para puntuar, pero bueno, puede haber una mínima variación, pero te encontrarías dentro del mismo rango. Esto dicen las teorías más clásicas de la inteligencia. Pero nos vamos a preguntar, a la luz de lo que hoy sabemos en psicología, ¿la inteligencia será algo inamovible o será algo que podemos desarrollar? Y bueno, esto es lo que nos vamos a plantear, replantearnos este concepto de inteligencia, preguntarnos a ver si realmente es tan inamovible, conocer un poco más y preguntarnos si la inteligencia pasa por el desarrollo culturalmente esperable de la lengua y de la matemática o pasa por otros lugares también. Entonces vamos a analizarnos a la lupa de estas ideas. Yo te invito a que nos puedas ir escribiendo, que puedas conectarte. Estamos en Facebook, en el Facebook de la radio, Atlántida FM, y en el del programa, el Diván FM. Estamos en vivo y ahí podés plantear tus preguntas o tus ideas sobre este tema. Contestar estas cosas, ¿no? ¿Considerás que es justo que se mida la inteligencia con un número? ¿Será que están así de que es algo invariable? ¿Será de que la lengua y la matemática definen si somos inteligentes? ¿O conoces otra persona que sea inteligente y que, desde tu percepción, ¿no? Y que sin embargo no es brillante en lengua y matemática? ¿Qué capacidades desarrollan otras personas que las ves y decís, yo no puedo hacer eso, y esa persona sí lo hace? ¿Eso será inteligencia también? Bueno, vamos a intercambiar sobre esto. Me pueden escribir también por WhatsApp al 094 46 20 46 y ahí vamos a pensar un poco acerca de este concepto. ¿Qué es la inteligencia? ¿Evoluciona o no evoluciona? ¿Se mide o no se mide? ¿En qué me tengo que fijar para saber si yo soy inteligente y de qué manera? Estas cuestiones que, bueno, los test están a la orden del día. Como decíamos, vas a una entrevista de trabajo y hasta te aplican en esas entrevistas de trabajo algunos test que tienen que ver con medir tu capacidad o tu inteligencia. Muchas veces miden, por ejemplo, la velocidad de procesar la información o tu manera de abstraer. Bueno, ¿es justo medirlo o en realidad deberíamos mirar otras cosas? Bueno, vamos a intercambiar. Y mientras lo hacemos y mientras te pasás por allí por las redes, donde hoy te voy a invitar a que estés atento a las redes, porque te voy a dejar un material ahí que va a ser de suma ayuda, porque a veces también, pensemos esto, a mí me pasa muchísimas veces que hay gente que me pregunta, Paula, ¿aplicás test de vocacionales? Porque quiero ver para qué lado guiar a mi hijo que está por egresar o mi hija que está por egresar de secundaria y bueno, y necesito saber eso. Bueno, vamos a tratar en el encuentro de hoy también de acercarnos a eso, cómo saber hacia dónde orientarte, hacia dónde va tu inteligencia, ¿no? Justamente porque las fortalezas las tenemos que tratar de potenciar lo más posible. Lo que ya nos sale fácil y nos va bien, hay que potenciarlo. Y lo que nos cueste, lo que sea nuestra dificultad, reducirlo a su mínima expresión. Pero vamos sobre todo a priorizar aquellos aspectos en los que somos buenos. Entonces, estate atento allí a Facebook, porque en este encuentro el día de hoy vas a recibir algunos materiales por ahí que te pueden ser de utilidad. Así que bueno, vamos a escuchar una canción bastante pum para arriba para comenzar en este sábado y después nos encontramos para seguir conversando.
Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM 89.9, mucho más cerca de vos. Y escuchando entonces este tema, pensamos sobre la inteligencia. Estamos pensando acerca de qué es la inteligencia. Si la inteligencia cambia o es lo mismo a lo largo de toda la vida, si es justo medir con un coeficiente intelectual, si es justo clasificarnos con un número. Bueno, este tipo de cosas. La tendencia ha sido la siguiente en cuanto a esto. El test se sigue aplicando. Los numeritos se siguen colocando en un informe, pero no se coloca mucho la explicación de lo que significan, porque también se observó de que esto estaba trayendo algunas cuestiones como bueno, el prejuicio, ¿no? Poner en un informe tenés retardo mental leve, por ejemplo, es algo que a la persona la coloca en un lugar que la puede discapacitar por el lugar en el que la coloca a ella y a su entorno. Entonces la tendencia actual, si bien se sigue midiendo el coeficiente intelectual, es no colocar ni siquiera la palabra coeficiente intelectual. Se pone CI y se pone CI, por ejemplo, CIV, que es coeficiente intelectual verbal. Entonces el que lee el informe, a no ser que sea un especialista en general, no sabe de qué se trata. Y bueno, no clasificamos a las personas en esto, pero se sigue midiendo. Esto ha sido producto también de algunas teorías en las que se basaron estos desarrolladores del test, como las teorías, por ejemplo, de Piaget, que hemos hablado en otro encuentro, este psicólogo que hizo como una serie de etapas del desarrollo del pensamiento, donde él decía, pasamos de lo que es todo sensoriomotriz, o sea, el uso de los sentidos y el tocar y manipular, al pensamiento abstracto. Entonces hizo unas 4 etapas que las delimitó, donde la niñez transitaría por esas 4 etapas y terminaría sus 12 años en un pensamiento similar al pensamiento del adulto. En la misma época, Lev Semyonovich Vygotsky desarrollaba su teoría con respecto a las herramientas psicológicas, ¿no? Y hablaba él, por ejemplo, del desarrollo del lenguaje, del pensamiento, de la resolución de problemas, y hablaba mucho de la importancia de la educación formal, porque él decía, hay cosas que las vas a desarrollar en tu entorno cotidiano, como por ejemplo aprender a hablar, y todo lo que es la lengua oral, pero la lengua escrita necesita de lo formal. Bueno, estos psicólogos dieron un fuerte empuje a lo que es la comprensión del desarrollo de las personas y la comprensión del desarrollo del pensamiento. Pero al solo basarnos en algunas habilidades como las lógico-matemáticas y las lingüísticas, comenzó la psicología a darse cuenta de que había cuestiones que no estábamos considerando. Es así que surgen algunas teorías como por ejemplo Goleman, que empieza a hablar de la inteligencia emocional. Se focaliza en la inteligencia emocional, que nadie la había considerado tampoco, ¿no? Y Howard Gardner, que comienza a hablar de inteligencias múltiples. Y eso es lo que vamos a conversar a partir de ahora. Porque este psicólogo que fue profesor de neurociencias de la Universidad de Harvard, desarrolla esta teoría de las inteligencias múltiples, que ya el nombre ya nos va diciendo entonces de que, bueno, que hay muchas maneras de ser inteligente, entonces no es solamente a través de la lengua y de la matemática, ¿no? Y comienza a hacer estudios y comienza a indagar esta cuestión para poder clasificar de otra manera la inteligencia. Esto no hace tantos años. Gardner en 1994 habla de la inteligencia como una capacidad. Y este es un concepto interesante porque si la inteligencia es una capacidad, entonces se puede desarrollar. Él dice que la inteligencia es una habilidad necesaria para resolver problemas y para elaborar productos que importan en tu contexto cultural o en tu comunidad determinada. Y bueno, y si lo pensamos así, entonces de repente las habilidades lógico-matemáticas no importen si yo soy integrante de una tribu del Amazonas, por ejemplo. Entonces, él plantea que inteligencia es resolver problemas y elaborar productos acorde a tu cultura. Y que la inteligencia no es fija, no es estática, es dinámica, crece, se puede mejorar y se puede ampliar, ¿no? Este concepto ya de por sí
Fue un concepto muy innovador, porque nadie hablaba de la inteligencia como una capacidad posible de seguirse desarrollando, ¿no? Sino que era algo como, bueno, como lo que venías de fábrica, digamos, y que el ambiente te lo estimulaba un poco, pero era acorde a lo que vos tenías genéticamente. A su vez, Howard Gardner habla de la inteligencia dividida en 8 inteligencias diferentes. Ya no estamos hablando de 2, sino de 8. Y esta teoría la nombramos porque a su vez es sumamente aceptada al día de hoy. Hoy es un referente en cuanto a estas cuestiones de inteligencia, ¿no? Inteligencias que Gardner decía son independientes entre sí. Inteligencias que hacen que cada uno desarrolle acorde a sus capacidades, ¿no? Dice esta teoría de las inteligencias múltiples que los alumnos pueden aprender a manejar sus dificultades aprovechando las inteligencias que tienen más desarrolladas. Claro, el abanico es mayor. Si tenemos 8 posibilidades de inteligencia y bueno, y dentro de esas voy a estar clasificado en alguna, yo puedo encauzar más por ese lado mis capacidades y puedo tratar de trabajar aquellas cosas en las que soy más descendida, pero voy a tener puntos fuertes. No es que si fallo en lengua y matemática, entonces ya fallé a nivel de inteligencia, ¿no? Y bueno, y él hablaba entonces de habilidades humanas. Y esas habilidades humanas serían habilidades en las cuales Gardner dice cada uno de nosotros va a desarrollar para ciertas habilidades más compromiso, ser más competentes o poder aportar a lo comunitario desde ese lugar, ¿no? Entonces estas inteligencias de las que él hablaba tienen varios aspectos que vamos a conversar un poco para que vayas pensando y vayas viendo a ver si alguna de estas te identificás, que decís, bueno, sí, realmente, sí, no será mi fuerte la matemática o escribir textos o explicarme oralmente o lo que sea, pero soy bueno en esto otro. Bueno, una de las que él considera, lógicamente, es la inteligencia lingüística, porque no es que él descarta las que tradicionalmente se han propuesto, ¿no? Entonces, en el caso de la inteligencia lingüística, Gardner dice, sos inteligente desde lo lingüístico cuando podés usar las palabras de manera efectiva, sea hablando o escribiendo. Cuando podés desarrollar muy bien lo que es la sintaxis, los significados del lenguaje, el uso práctico del lenguaje, ¿no? La retórica, el usar la palabra para convencer a otros. Bueno, cuando utilizás, por ejemplo, técnicas mnemónicas, que son aquellas que son las que te ayudan a recordar cosas, bueno, a través de combinar palabras, el ser bueno en la explicación, el pensar acerca del lenguaje, todos los lingüistas que hablan del lenguaje, cómo es el lenguaje, cómo se desarrolla, bueno, todas esas características tienen que ver con una inteligencia lingüística. Por otro lado está la inteligencia lógico-matemática, que acá estamos, como verán, con las tradicionales, ¿no? Donde la persona es buena usando números, es buena razonando con los números, es como muy sensible o le resulta fácil utilizar esquemas, relaciones lógicas, relaciones causa-efecto, le sale fácil abstraer, pensar en un plano abstracto. Puede también, por ejemplo, categorizar, clasificar, generalizar, calcular, demostrar hipótesis. Bueno, este tipo de inteligencias, ¿no? Una inteligencia lógico-matemática, que nosotros nos vamos pensando en esto y hay personas que se identifican mucho y dicen, sí, bueno, eso es lo mío. Bueno, yo les diría, por ejemplo, eso no es lo mío. Nunca me fue mal en matemática, pero realmente no es algo en lo que no le tenga que poner un esfuerzo. Necesito como estudiarlo, que con otras cosas me salen más fácil. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Y aquí entra el aporte, ahora sí, de Gardner a otros tipos de inteligencias, donde, bueno, comienza a hablar de cuestiones que no eran considerados parte de ser inteligente. Por ejemplo, él habla de la inteligencia corporal kinética. Esta inteligencia es la capacidad de utilizar nuestro cuerpo para expresar ideas, sentimientos. Y acá, bueno, vamos a pensar ejemplos. Un mimo, por ejemplo. ¿Podemos todos ser mimos y explicar un mensaje, hacerlo conocer a nuestros espectadores de la misma manera? Y no, seguro que no. Un atleta también está usando su inteligencia corporal kinética, usa su cuerpo para expresarse, ¿no? Un bailarín, un actor. Bueno, esta, como vamos viendo, son cuestiones que hay personas que la tienen más desarrollado, tienen más facilidad para desarrollar este tipo de habilidades que otras personas.
El uso de las propias manos para producir o transformar cosas también forma parte de la inteligencia corporal kinética. Y acá tenemos los artesanos, los escultores, los mecánicos, los cirujanos. Esta inteligencia incluye habilidades físicas, ¿no? Por ejemplo, tener buena coordinación, buen equilibrio, buenas destrezas físicas, puede incluir fuerza, flexibilidad, velocidad y también una buena autopercepción, que la persona se perciba correctamente físicamente, porque bien sabemos también de que nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de lo que somos físicamente y no siempre se corresponde con lo real. Hay gente que dice, no sé, se ve gordo y es flaco, por ejemplo, ¿no? Y también se puede percibir poco hábil en algo y sí ser hábil. Entonces, bueno, estas cuestiones de lo autoperceptivo, si estoy posicionado en la inteligencia corporal kinética, seguramente está bastante alineadas ambas cosas. Y esto hace que tenga una mirada mucho más exacta de quién soy y qué puedo lograr. Bueno, esto, imagínense que cuando se plantea de que yo puedo ser inteligente en este sentido, van a surgir aquellos estudiantes que para el sistema educativo no habían sido visibilizados como capaces o inteligentes, y ahora se puede decir, bueno, son inteligentes en esto. Y si yo tengo un hijo, un sobrino, un niño que tiene este tipo de inteligencia y le cuestan otras cosas, yo ya tengo que ir viendo por dónde puede caminar su funcionamiento para que se desarrolle en algo que le gusta y que le resulta fácil, ¿no? Bueno, otra de las inteligencias que hablaba Gardner es la inteligencia espacial. Que acá vamos a mencionar una cosita que es un detalle, pero que es interesante desde el punto de vista neuropsicológico. Los hombres desarrollan más la inteligencia espacial que las mujeres, porque a nivel neuropsicológico tenemos destinadas distinta cantidad del cerebro para esta función. Las mujeres desarrollamos mucho más la lingüística. De hecho, se dice que las mujeres hablamos más y mejor usualmente que los hombres. Y los hombres desarrollan mucho la inteligencia espacial. Son diferencias en lo estructural neurológico que llevan a un desempeño distinto, ¿no? Pero no quiere decir de que no haya mujeres que desarrollan muy bien la inteligencia espacial o hombres que sean muy buenos en lo lingüístico. Hay de ambos, pero estadísticamente ocurre esto que decíamos, ¿no? La inteligencia espacial es percibir de manera exacta el mundo visual espacial. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cazador podría tener una inteligencia espacial, un explorador, un guía. Esta, por ejemplo, para mí no es una inteligencia que yo pueda decir que tengo muy desarrollada, porque sin el GPS no llego a ningún lado. He sido capaz de perderme en 9 cuadras de diferencia de un lugar al otro. O sea que no todos tenemos esta inteligencia espacial. Hay personas que se manejan muy bien o van a un lugar y lo recuerdan y saben volver desde diferentes caminos. A mí me pasa que yo tengo que ir y venir más o menos por los mismos caminos o poner GPS, si no me pierdo. Me pierdo en lugares que otra persona no se pierde, ¿no? Entonces, la inteligencia espacial es percibir de forma exacta el mundo visual espacial, pero también a veces esta percepción tiene distintos niveles, ¿no? Porque puede ser en el gran espacio, como por ejemplo ubicarse en la ciudad, pero puede ser también en pequeños espacios, y capaz yo no desarrollo bien la del gran espacio, pero desarrollo otros aspectos de la inteligencia espacial, como por ejemplo transformar un espacio en base a percepciones visuales y del espacio que yo tengo, ¿no? Entonces ahí tenemos un decorador de interiores, un arquitecto, un artista, un inventor. Bueno, la persona con inteligencia espacial tiene buena sensibilidad al color, a la línea, a las formas, al espacio, a las relaciones entre los elementos, y bueno, y es capaz como de visualizar sus ideas, ¿no? Y poder ejecutarlas. Otra inteligencia de la que Gardner hablaba era la inteligencia musical. Y esta inteligencia tiene que ver con la percepción de la música, lo que yo puedo identificar de la música, los componentes que tiene. Bueno, y esto puede ser alguien que le guste escuchar mucho música, no necesariamente quiere decir que te tengas que convertir en un músico, pero la inteligencia musical te lleva a percibir de una manera distinta la música, a discriminar de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, ser un crítico musical, a transformar, por ejemplo, componer, alguien que es un compositor, o a expresarte con la música. Por ejemplo, el tocar un instrumento. Son distintas maneras de desarrollar una inteligencia musical y bueno, tiene que ver con una sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía, al timbre, el color y demás de una pieza musical, ¿no?
cuánto abre el abanico esto de la inteligencia. No nos limita solo a que sos bueno en lengua y matemática. Vamos viendo que hay otras formas de posicionarse, ¿no? Y bueno, mientras vamos a hacer una pausa acá para que puedas integrar las que venimos conversando, ¿no? Hablamos lingüística, lógico-matemática, corporal-kinética, espacial, musical, y después de este tema que vamos a escuchar, vamos a pensar sobre algunas otras que tenemos en esta clasificación de 8 que nos dejaba Gardner. Seguimos conversando después de este tema. El tema de hoy en las artes. Bueno, y estamos hablando sobre la inteligencia y estamos hablando sobre las clasificaciones de las inteligencias múltiples, y estamos viendo de que entonces ser inteligente no es solamente ser bueno en lengua y matemática, y estamos viendo de que la inteligencia se puede desarrollar, se puede estimular. Si vos tenés cierta predisposición a ser bueno en ciertos aspectos, eso se puede estimular. Hemos conversado sobre diferentes tipos de inteligencia, pero ahora quiero comentarte una y trabajarla desde las artes, que es una inteligencia que Gardner denominó la inteligencia naturalista. Esta inteligencia donde yo puedo distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Es una inteligencia en la cual tengo habilidades de observación, de experimentar, de reflexión sobre lo natural y de cuestionar el entorno. Es un tipo de inteligencia en la cual nosotros podemos mirar el contexto natural de una manera diferente. Esa es, por ejemplo, la inteligencia de las personas que son del campo, los botánicos, cazadores, entrenadores de animales. No cualquiera puede entrenar, por ejemplo, un perro. No es fácil, ¿no? Hay que tener una inteligencia especial para conectar con estas cuestiones de lo natural, ¿no? Animales. Bueno, los ecologistas, los paisajistas, las personas que tienen una inteligencia naturalista aman a los animales, las plantas, y les gusta investigar las características del mundo natural y de lo hecho por el hombre. ¿Y por qué te menciono esta inteligencia en el tema de hoy en las artes? Bueno, porque te traje hoy para compartir algo que probablemente lo conozcas, bueno, tal vez no, pero que vamos a conversarlo, que es la historia de Wangari Maathai. Wangari fue ganadora del Premio Nobel de la Paz. Hay un cuento que se llama Wangari y los árboles de la paz, que te invito a buscarlo, está disponible online. Te puedo poner un enlace también en el Facebook, porque cuenta la historia de Wangari que nació en Kenia, se cría en Kenia, en un lugar, en un entorno natural muy bello, con mucha cantidad de árboles, de aves, donde su mamá y ella y otras mujeres recogían leña en el mismo lugar donde ellas vivían. Había muchos árboles y bueno, para cocinar y todo eso. Tenía un entorno muy, muy natural. Cuando ella crece, es tan capaz para los estudios que la envían a estudiar a Estados Unidos. Y ella va y estudia en Estados Unidos, fue de las primeras mujeres en formarse en un nivel universitario. Y cuando ella vuelve a Kenia, contempla desolada cómo había sido Kenia devastada por la cuestión del crecimiento económico, y habían talado los bosques de Kenia para poder construir ciudades. Entonces Wangari realmente se indigna. Este cuento de Wangari y los árboles de la paz lo muestra mucho y está muy bueno para trabajar con los niños. Ella se indigna y no sabe qué hacer frente a esa situación, pero lo que decide hacer primero es, en el patio de su casa, plantar 8 arbolitos. Ella ve que las mujeres ahora tienen que ir a buscar leña muy lejos, que están encorvadas de hacer fuerza, que ha cambiado todo, que no es el lugar donde ella creció y que han priorizado los edificios en detrimento de la naturaleza, que para ella es inconcebible esto. Bueno, la cuestión es que Wangari comienza un movimiento en el cual ofrece pagarle a las mujeres de Kenia, que no habían cobrado jamás en su vida un salario, ofrece pagarles un sueldo. Un sueldo no, en realidad un pago por cada árbol que ellas planten, y les empieza a dar pequeños arbolitos para plantar, almácigos, y bueno, y las mujeres empiezan a plantar y era una manera de tener un ingreso.
se empieza a formar, a correr la voz de que Wangari está pagando para hacer esto. Pero lo que al principio se convirtió en un movimiento por esto, ¿no? Por percibir un salario, se termina convirtiendo en un movimiento por convicción de que había que recuperar este bien natural. Bueno, Wangari se opone a la tala de los árboles, la llevan presa, la golpean. Mientras ella está en prisión, las mujeres siguen y siguen y siguen plantando. Y al fin y al cabo, cuando ella sale y al cabo de un tiempo, Kenia logra recuperar todos los árboles que perdió y muchos más. Entonces el monte Kenia realmente vuelve a estar frondoso. Y bueno, y a Wangari le dan el Premio Nobel de la Paz, justamente por este acto, parece tan simple, ¿no?, de plantar árboles, pero se convirtió en un movimiento nacional para salvaguardar el medio ambiente, proteger los derechos humanos y defender la democracia también. Ella fue muy carismática. Hay una película que se llama Taking Root, Echar Raíces, donde habla sobre la historia de su vida. Pero hoy particularmente, en el tema de Hoy en las Artes, yo les quiero compartir un cuento muy cortito, pero este fue el cuento que ella dijo en su discurso. Cuando a ella la invitan a pasar al frente, bueno, a recibir su premio, ella, en su discurso es un cuento, que el cuento se llama Seré un colibrí, y dice así: la historia trata sobre un colibrí que vivía en un hermoso bosque junto a otros muchos animales. Cierto día, el enorme bosque comenzó a incendiarse. Altas llamas lo atacaron y todos los animales del bosque salieron y se quedaron paralizados, mirando cómo ardía el bosque. Se sentían abrumados e indefensos, excepto un pequeño colibrí que se dijo: yo voy a hacer algo contra este incendio. Así que voló al río más cercano y recogió una gota de agua y la soltó sobre las llamas. Y así una y otra vez, y otra vez, y otra vez, tan rápido como pudo. Mientras tanto, los otros animales mucho más grandes, como el elefante, que con su trompa podía aportar mucho más agua, se quedaron ahí indefensos, se habían dado por vencidos. Y al ver al colibrí incansable le dijeron: ¿qué crees que puedes hacer? Este incendio es demasiado grande, tus alas son demasiado pequeñas y tu pico es tan pequeño que solo puedes llevar una pequeña gota de agua cada vez. Pero mientras seguían desanimándole, el colibrí se dirigió a ellos sin perder tiempo y les dijo: hago lo mejor que puedo. Y así finalizó el discurso de Wangari para recibir este premio, mostrando justamente que ella, a partir de esta inteligencia naturalista que evidentemente tenía, destacó la importancia de muchas cosas, ¿no? En su caso, ella hizo algo por el medio natural que tuvo un impacto tan grande que la llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero a su vez ella también nos dio con su ejemplo, donde ella comenzó plantando esos 8 arbolitos y parecía el colibrí tratando de apagar el incendio con una sola gotita. Esto, hago lo mejor que puedo. No ser simples espectadores mientras se derrumba a nuestro alrededor aquello que valoramos, sino ser proactivos, buscar el bien común, recuperar nuestro entorno para mantenerlo saludable y luchar por aquellas convicciones que tengamos. Este fue el tema de Hoy en las Artes. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados, 11 de la mañana, por Atlántida FM 89.9, mucho más cerca de vos. Bueno, y tenemos una pregunta ahí por las redes. Nos pregunta Miriam: ¿es verdad que el coeficiente intelectual se hereda? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque estamos diciendo que la inteligencia se puede desarrollar y que es una capacidad. Entonces esta pregunta es bien interesante.
Y realmente nosotros heredamos de nuestros padres la tendencia a ser buenos en ciertos aspectos, pero no siempre vamos a estar dentro como de la misma caja, digamos, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo. Cuando hay personas que tienen diagnóstico de retardo mental en la familia, hay una tendencia que se sabe que puede ocurrir de que esto se siga repitiendo en la familia. O sea que eso nos muestra de que hay un componente genético, hereditario, que puede estar presente. Pero por otra parte también sabemos de que muchas veces hay personas que se salen de esto y que desarrollan talentos que en su familia nadie más los tuvo. O sea que podríamos decir que si bien tenemos un componente genético que es importante, que habla un poco del material biológico que tenemos para poder desarrollarnos, según lo que nos dé el ambiente, según los estímulos recibidos y demás, bueno, vamos a poder potenciar eso que tenemos o incluso minimizar algunas dificultades que puedan existir. Estamos hablando sobre la inteligencia, estamos pensando acerca de qué implica ser inteligente y estábamos poniendo el ejemplo de Wangari para la inteligencia naturalista, ¿no? Viendo cómo en el caso de ella pudo luchar por algo que ella veía que estaba mal, que estaba siendo perjudicado desde el entorno natural, desde el medio ambiente, y bueno, cómo luchó por eso y por cambiarlo y lo logró. Su mensaje de todas maneras es inspirador en muchos otros aspectos de la vida, ¿no? No vencerse, aunque parezca que todo está perdido, continuar. Y hablábamos de que eran 8 inteligencias las que podemos desarrollar. Y nos quedan 2 que están muy relacionadas entre sí, que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal tiene que ver con poder mirar a otras personas y comprenderlas. Por ejemplo, darse cuenta de cuál es su estado de ánimo, qué intenciones tienen otras personas, pero hacerlo certeramente, ¿no? No estamos hablando de cuando yo tengo esa característica de perseguirme y pensar que los otros tienen tales o cuales intenciones, sino hacerlo correctamente, ver los estados de ánimos de otros, sus intenciones, sus motivaciones, conectar con los sentimientos de otras personas. Y ser sensible, por ejemplo, a las expresiones faciales, a la manera en que utiliza la voz o los gestos la otra persona para poder entenderla, conectar con la otra persona. Esto, por ejemplo, un psicólogo lo tiene que desarrollar, ¿no? Como trabajo con una persona a la que voy a ayudar a avanzar en ciertos aspectos y no puedo conectar con los estados de ánimo, lo que siente, lo que piensa esa persona y saber leerla, ¿no? Porque, por ejemplo, también yo tengo que fijarme en la presentación de esa persona, cuáles son sus posturas, qué está diciendo su postura. Si alguien va a la consulta, por ejemplo, y se cruza de brazos, yo ya sé que no hay apertura, que esa persona no quiere hablar. Y esto nos pasa a veces con personas que llegan a la consulta porque, bueno, es la forma de que alguien de su entorno, bueno, le continúe dando una oportunidad. A veces pasa, por ejemplo, con los problemas de pareja. Voy a ir al psicólogo, pero no quisiera. Voy porque si no mi pareja me dijo que me deja. Esas cosas en realidad no son muy útiles, ¿no? Porque cuando uno no va por propia motivación, no es muy útil. Pero el lenguaje corporal de la persona dice mucho también, ¿no? Y bueno, poder ayudar o poder conectar con la otra persona para poder ayudar o para poder aportar algo, para poder comprender al otro, es una inteligencia interpersonal, Y a esta inteligencia también se utiliza a veces para manipular a la gente, ¿no? Aquellos que son líderes utilizan este tipo de inteligencia de leer al otro en lo que necesita, en lo que quiere, para ofrecerle eso y tener un logro personal, ¿no? Cumplir un objetivo. En política, si habrá inteligencia interpersonal desarrollada, ¿no? Bueno, y así 1000 ejemplos que podemos buscar. Y la intrapersonal es el tipo de inteligencia donde se busca que la persona lo que hace es mirar hacia adentro. Entonces acá esta es bien difícil de lograr, ¿no? Es cuando yo me miro en mis habilidades, en quién soy, en cómo soy, me conozco profundamente a mí mismo. Y la otra vez estaba conversando con un niño de 9 años y me dice, hablando de esto, ¿no? De la capacidad de conocerse a uno mismo, de pensarse a uno mismo desde un lugar que uno por ahí no se pensó. Y él me decía, ¿y cómo yo no me voy a conocer a mí mismo si yo soy yo? Y bueno, justamente esa pregunta que a veces de grandes nos seguimos haciendo, ¿no? Pero sí, a veces no nos conocemos a nosotros mismos porque es difícil mirar para adentro.
una persona con una buena inteligencia intrapersonal desarrolla habilidades para el autoconocimiento. Tiene una manera precisa de verse a sí mismo en cuanto a sus capacidades, sus limitaciones, ser consciente de sus estados de ánimo, qué es lo que estoy sintiendo, cómo se llama, las intenciones que tiene, sus motivaciones, identificar su temperamento, sus deseos, ser autodisciplinado, poder comprenderse a sí mismo y desarrollar la autoestima. Pensemos que este espacio que nosotros desarrollamos tiende un poco a esto, ¿no? A estas inteligencias que hemos hablado al final, el conectar mejor con los demás y el conectar mejor con uno mismo, el mirar para adentro y comprendernos en quiénes somos. Bueno, esta inteligencia podemos ir pensando también entonces en este concepto de que se desarrolla, que no es algo inamovible. Yo puedo mejorar mi capacidad de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Y es un poco la idea de este espacio. Por lo que vimos entonces en el encuentro de hoy, yo voy a poder tener muchas fortalezas, posiblemente en más de uno de los puntos que estuvimos conversando, y voy a tener algunas debilidades, sin duda que sí. Pero si bien existe un potencial biológico, como recién leíamos este comentario en las redes, donde hay factores genéticos que inciden, hay factores ambientales que son muy importantes también, y que si están ausentes, tampoco los genéticos se pueden potenciar. Entonces, desde una mirada de nosotros mismos, qué bueno sería identificar cuáles son las inteligencias que son fortaleza en vos. Yo te voy a dejar ahí en Facebook, en el de la radio y en el Facebook del programa, Atlántida FM y Aldiván FM, un breve test de inteligencias múltiples, donde vos vas a contestar algunas preguntas que ahí te plantea, y en esas preguntas que te vas a contestar, luego vas a obtener unos indicadores, ¿no? En cuáles contestaste que eras bueno y en cuáles contestaste que no tanto. Te va a hacer una serie de preguntas que te guían y después vos vas a ver esos números a qué inteligencia corresponden. En las que dijiste que sí o que no, está todo para que hagas la propia corrección. Y te va a ayudar un poco a evaluarte vos y, bueno, poder pensarte. Capaz que es muy evidente, capaz que decís, bueno, pero es obvio para mí que yo soy buena en la inteligencia, no sé, musical. O es obvio para mí que soy buena en la inteligencia interpersonal. Pero bueno, pero capaz que no es tan obvio y lo querés pensar. Te voy a dejar un pequeño test para que te lo apliques a vos mismo y que puedas pensar sobre esto. Es parte de conocernos, es parte de desestructurar, de salir, de dejar de pensar en cosas que son tan fijas y establecidas, de mirarnos de una manera flexible, de saber que podemos seguir creciendo, que podemos siempre seguirnos superando y que por lo tanto podemos ser quienes queramos ser, que no estamos limitados a lo que un número diga o lo que un test nos arroje como resultado. Ha sido un gusto acompañarlos en esta jornada de hoy. El próximo sábado seguimos pensando sobre temas como estos, que son realmente interesantes y nos ayudan a seguir avanzando un poquito más. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana próxima. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.